Buenos días, ingeniera Julia Cristel. La actividad que haré es la actividad del tema 2.1, video de presentación de conceptos generales de la materia control estadístico de la calidad. Bueno, empezando que los controles gráficos son herramientas utilizadas en la gestión de la calidad para monitorear y controlar un proceso o un sistema. Se utiliza para determinar si un proceso está bajo control estadístico, para detectar cualquier variación que pueda indicar problema o una falta de calidad en un proceso. Estos gráficos se basan en análisis estadísticos de datos recopilados de un proceso o un sistema, también a largo tiempo o corto tiempo. Los datos representan un gráfico con línea de control superpuestas en la gráfica para mostrar límites de control superior o inferior. Si los datos se encuentran dentro de estos límites, se considera que el proceso está bajo control y estable. Si los datos están fuera de los límites que se llevó a cabo en diferentes áreas, pues es una señal que algo ha cambiado en el proceso y se debe investigar, corregirlo inmediatamente el problema para no perder suficiente capital o hacer mucho más producto de lo que se necesita hoy en día. Eso es también, la gráfica de control se utiliza comúnmente en la industria de manufactura para controlar la calidad del producto y en la gestión de un proceso para monitorear la eficiencia y la eficacia de los procesos empresariales. También se utiliza en la investigación científica y otros campos donde es importante controlar la variedad en los datos y mantener un proceso bajo control estadístico. Bueno, enseguida también voy a responder una pregunta que, para empezar, ¿qué son los gráficos de control y por qué son importantes en el control de calidad? Pues eso voy a responder, que es, pues, los gráficos de control y por qué son importantes en el control de la calidad. Pues más que nada, los gráficos de control son una herramienta fundamental en el control de calidad. Se trata de un conjunto de técnicas estadísticas que se utiliza para monitorear y controlar un proceso o sistema productivo. Estas gráficas nos permiten establecer límites o rangos de control en bases de datos históricos del proceso y compararlo con los datos obtenidos en la presente para identificar cualquier variación significativa que pueda indicar la presencia de un problema en la producción. Los gráficos de control son importantes porque permiten detectar rápidamente cualquier variación no deseada en el proceso, lo que ayuda a prevenir defectos y minimizar el desperdicio. Al usar gráficos de control, los equipos de control de calidad pueden también identificar problemas antes de que se conviertan en fallas importantes que puedan afectar en la satisfacción del cliente o calidad del producto. Por ejemplo, como hicimos en el tema 1, que checamos y llegamos a una empresa y llegamos a ver cuáles son los problemas principales que tenían y dar una solución propia para ver si ese era el problema o así. Pero también, como nosotros también sabemos que hay tipos de gráficos de control y cuál elegiríamos según el tipo de datos que queremos controlar. Bueno, en eso también existen varios tipos de gráficos de control y la elección del tipo de gráficos adecuados dependerá del tipo de datos que se quiera controlar. Eso tenemos que entender también. Por ejemplo, a continuación describiré algunos que serían gráfico de medias y rangos. ¿Cuál es? Su definición sería: este tipo de gráfico se utiliza más que nada para controlar donde se mide una variable continua en una escala numérica, como el peso, la longitud o el tiempo. El gráfico que muestra de media y el rango de datos recolectados de cada muestra, que permite identificar cualquier variación. Es decir, que también esto tenemos que ver que lo importante para tomar una decisión. También la otra sería gráfico de medias y desviaciones estándares.
Este tipo de gráficos también, en definición, sería que se utiliza para controlar procesos donde se mide una variable continua en una escala numérica. En este caso, el gráfico muestra la medida y la desviación estándar de los datos recolectados en cada de nuestra muestra. Bueno, también el gráfico de proporciones es otra de los gráficos de control, y en significado sería gráfico que se utiliza para controlar un proceso en el cual cuenta el proceso de defecto de una muestra. El gráfico muestra el número de defectos de cada muestra también el gráfico de atributos, en simples palabras, es un tipo de gráfico que se utiliza para controlar el proceso en el que cuenta el número de unidades defectuosas en una muestra. Para la muestra es de tamaño fijo. La gráfica muestra el número de unidades defectuosas en cada muestra. También tenemos la gráfica de conteo, que es una gráfica que se utiliza para contar procesos en el que se encuentra el número de unidades defectuosas en una muestra, pero la muestra es el tamaño de una variable. El gráfico muestra el tamaño de unidades debido por el tamaño de muestra. Pero, ¿cómo interpretaríamos los gráficos de control y detención de patrones y tendencias? Bueno, interpretar correctamente la gráfico de control es crucial para un ingeniero industrial como nosotros que estamos estudiando, para el control de calidad, que si nos especializamos en esa rama. También a continuación daré unos detalles de algunos patrones y tendencias a tener en cuenta para interpretar los gráficos de control. El primero sería patrón de punta fuera de los límites de control. Su definición sería si un punto cae fuera de los límites de control superior o inferior. Esto puede indicar la presencia de una pausa especial o un problema de proceso. También el patrón consecutivo cerca de los límites de control. También otro patrón sería patrón de punto de aumento o disminución. También patrón de puntos cíclicos y patrón de puntos aleatorios. Pues también podemos implementar las gráficas de control. ¿Cuándo y cómo usarlos? Pues sería una pregunta buena, que también la implementación de los gráficos de control es una tarea importante, que el control de calidad, ya que sea ayudar a identificar un problema o un proceso. A continuación detallaré algunos aspectos, que por ejemplo, selección de tipo de gráfico, definición de límites de control, recolectar los datos, analizar de gráficos de control y entrenamiento personal, que son la recolectación regular de datos. También a continuación daré ventajas y desventajas de los gráficos de control en la gestión de calidad. Más que nada, las ventajas y sus desventajas siempre en gestión de calidad tienen. A continuación presentaré algunas de las ventajas y desventajas más comunes. Bueno, la ventaja de la gráfica de control es identificación rápida del programa del proceso. También la otra sería mejorar la eficiencia al usar gráficas de control. Los equipos de control de calidad pueden identificar tendencias a largo plazo en el proceso. También otra, toma de decisión basada de datos. Para tomar una decisión tenemos que tener los datos y llegar a una conclusión efectiva. Una comunicación efectiva también podría ser una ventaja, que los gráficos de control son una herramienta efectiva. También la mejora de satisfacción al cliente al prevenir defectos y minimizar el desperdicio. También eso sería una gran ventaja, porque el cliente busca calidad y eficiencia. Las desventajas de la gráfica de control podría ser el costo y el tiempo de implementación. También la falta de flexibilidad, la dependencia de los datos, limitación de detención de problemas y falta también de compresión. Pero en conclusión, los gráficos de control son una herramienta clave en un control de calidad
y la gestión de procesos. Permite identificar rápidamente cualquier variación significativa en el proceso, mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar la satisfacción del cliente. Sin embargo, su implementación requiere un cuidadoso análisis y capacitación adecuada de personal encargado de un uso, la elección adecuada de un tipo de gráfico y la definición precisa de los límites de control y la recolectación regular de datos son fundamentales para la efectividad.